Tiene la palabra la diputada Matilde Bruera. Gracias, señora presidenta. Voy a hacer algunas manifestaciones en virtud de la fecha en relación a la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es el 8 de marzo del corriente año. Y quiero decir al respecto que es una lucha que se inicia, como diría una colega en la Cámara de Diputados, desde una visión popular, desde la visión de las mujeres trabajadoras. ¿Por qué? Porque esta fecha fue elegida para defender los derechos de la mujer desde un hito que significó la lucha de las mujeres por sus derechos y por la igualdad, cuál fue la represión a una huelga de mujeres en una fábrica algodonera en Nueva York en 1908, y la declaración de la Internacional Socialista impulsada por Clara Zetkin en 1910. Ese es el origen del Día Internacional de la Mujer y esa es la perspectiva que tiene y deberá tener siempre esta conmemoración. Este año saldremos a las calles contra el patriarcado, contra el capitalismo, que alientan ambos la discriminación y la violencia contra la mujer. Las consignas son igualdad, participación y empoderamiento, porque la discriminación de la mujer genera la exclusión de grandes masas femeninas de los ámbitos económicos, sociales, políticos e institucionales. Hoy el Día de la Mujer adquiere una dimensión de una calidad diferente, de una gran magnitud cualitativa, porque somos protagonistas y contemporáneas de una ola feminista, la tercera o la cuarta ola, una ola feminista muy potente. Las mujeres de mi generación decimos que es la ola de nuestras hijas, nuestras nietas, nuestros hijes, que ha incorporado una visión revolucionaria realmente de la perspectiva feminista y ha incorporado a la diversidad, a las distintas diversidades que se manifiestan en los colectivos LGTBIQ. Esta movilización femenina, este movimiento feminista, decía, es revolucionario y pone en evidencia cuáles son los motivos, cuáles son las causas de la discriminación femenina. Ha puesto la perspectiva en los motivos de la discriminación y por eso el movimiento de mujeres excede las reivindicaciones propias de la mujer y realmente son reivindicaciones revolucionarias contra el sistema capitalista y contra el sistema patriarcal. El capitalismo es patriarcal, no puede definirse de otra forma y el derecho es androcéntrico. Y esto ha puesto en evidencia este importante movimiento feminista. De todas maneras, yo pienso que esta es una característica del movimiento feminista y del movimiento de mujeres desde sus inicios. Yo siempre recuerdo que el primer código penal de la humanidad a fines de la Edad Media, en 1486, fue el Maleus Maleficarum, fue el martillo de las brujas. El código penal se codifican las leyes penales en la historia de la humanidad para perseguir a las mujeres, para perseguir la herejía. Y la herejía era la mujer que ponía en crisis no solo el sistema político vigente en la Edad Media, sino la cultura de la Edad Media. Por eso las quemaban en piras. Porque eran portadoras del demonio y no podían ser enterradas porque contaminaban el suelo. Esa era la concepción de la mujer. No hay duda que la mujer a fines de la Edad Media, cuando quiebra el sistema feudal, pone en crisis la cultura subjetiva del sistema feudal y el sistema feudal en su conjunto. Tampoco podemos olvidar otras expresiones históricas trascendentes del feminismo,
como fueron las expresiones femeninas críticas en el siglo XVIII que pusieron en crisis la cultura ilustrada. Fue una filósofa inglesa, una escritora inglesa, Mary Wollstonecraft, quien puso en crisis al sujeto de la modernidad. Discutió con Rousseau las ideas del Emilio y le dijo, ¿cuál es el concepto? No lo dijo en estos términos, pero yo la traduzco. ¿Cuál es el sujeto de la modernidad? ¿Cuál es vuestro concepto de ciudadanía, de igualdad y de fraternidad si las mujeres quedamos afuera? Las mujeres, los analfabetos y los no propietarios quedamos fuera del concepto de ciudadanía. Puso en crisis la idea central del movimiento ilustrado. También podemos mencionar a Olympe de Gouges, que formuló la Declaración de los Derechos de la Mujer frente a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Podemos mencionar también el movimiento internacional de las sufragistas o el movimiento nacional de las sufragistas, y no podemos dejar de mencionar la sanción del voto femenino en Argentina a instancias y a propuesta de Eva Perón. No puede dejar de mencionarse en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. Toda esta lucha se fue expresando en importantes instrumentos normativos nacionales, internacionales, incorporados incluso a la Constitución Nacional, como fue la Convención de Eliminación de la Discriminación de la Mujer, la CEDAW, para resumirlo, la visibilización y la denuncia en distintas convenciones internacionales sobre la violencia de género como el factor, la herramienta más importante de discriminación de la mujer, en el Congreso de Viena en el 93, en Beijing en el 95 y en Belém do Pará en el 95. Por eso es muy importante las leyes, la legislación nacional, la Ley Integral de Protección de la Mujer, la Ley Micaela, que en este momento nos obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarnos en temas de violencia de género y en los derechos de la mujer. Se ha hecho público, se ha visibilizado que la violencia contra la mujer es la principal herramienta de exclusión femenina y es privada y es pública. La mujer es discriminada en el ámbito y violentada en el ámbito de su hogar, pero también cuando ingresa al ámbito público es fuertemente discriminada. Los femicidios, el lesbicidio, el travesticidio son denunciados hoy con números alarmantes como expresión de esta violencia discriminatoria. Los abusos sexuales en el ámbito familiar y los abusos sexuales en el ámbito laboral y en ámbitos públicos. El abuso sexual en los conflictos bélicos contra la mujer que puso en evidencia el Tribunal contra la ex Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda como violencia específica, bélica contra las mujeres y que en Argentina se comenzó a visibilizar a partir de los juicios de lesa humanidad, fundamentalmente cuando se pide que el abuso sexual en el contexto del plan sistemático de eliminación de los delitos de lesa humanidad sea considerado como categoría autónoma de lesa humanidad. Y así lo resolvió el primer fallo en Argentina, en Mar del Plata. Y a partir de ahí se empieza a discutir en todos los juicios de lesa humanidad. No podemos desconocer también lo que se ha producido a nivel internacional denunciando esta violencia en el sistema interamericano, como el fallo María da Peña, que denuncia la violencia privada, y los fallos Ciudad Juárez y el penal Castro Castro, que ponen en evidencia que la violencia es pública. La clandestinidad del aborto y la persecución de las mujeres que interrumpen el embarazo, interrumpen voluntariamente un embarazo, también es una herramienta de la violencia de género. Esto lo dijo además el Comité de la CEDAW en la resolución número 35 del año 2017, que recomienda
para terminar con la violencia de género, terminar con la persecución de las mujeres que ejercen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La objeción de conciencia utilizada como herramienta abusiva para incumplir las leyes que autorizan desde principios del siglo XX a la interrupción legal del embarazo también constituyen una herramienta de violencia de género. La legalización del aborto es necesaria para terminar con esta violencia de género y para que la mujer pueda tener el derecho más elemental, que es a disponer de su cuerpo y a disponer de su propio plan de vida. Es una obligación ética y jurídica de los tres poderes, y en este caso el nuestro, de remover los obstáculos legales e institucionales que obstaculizan la igualdad, la participación de la mujer y el empoderamiento de la mujer en todos los planos. Los tres poderes del Estado deben estar integrados, además, no solamente deben remover estos obstáculos, sino que parte de la remoción de los obstáculos es la integración paritaria de las mujeres y las divergencias en todos los ámbitos del poder y en lugares de decisión. No solamente debemos integrar esta Cámara, sino que debemos integrarla en lugares importantes de decisión. Por eso y por todo lo que acabo de decir, el 8 de diciembre y el 8 de marzo y el 9 de marzo marcharemos todas porque vivas, libres e iguales nos queremos. Nada más. Gracias, diputada.